Buenas tardes, profesora. Yo, Sebastián Quevedo, junto con mi compañero Cameron Cerey, les vamos a presentar diferentes rutas de señalización dada a conocer en los siguientes esquemas. En primer lugar, la función del hígado es mantener los niveles de azúcar en la sangre dentro de un rango fisiológico constante. En el caso de que dentro de la corriente plasmática exista una baja concentración de glucosa, para compensar, las células del hígado deben iniciar dicho proceso para liberar glucosa al torrente sanguíneo que corresponden a mensajeros primarios, los cuales cumplirán la función de activar un segundo proceso, que involucra un segundo mensajero, como lo es el AMP cíclico. En la degradación de glucógeno se involucran dos hormonas esencialmente, el glucagón y la adrenalina, los cuales están vinculados por un receptor de membrana. Ahora, ¿cómo ocurre este proceso? Nosotros lo vamos a llamar como la vía de transducción de la señal de glucagón eh, y vamos a dar un vistazo al siguiente esquema para explicar el proceso. Tanto el glucagón como la adrenalina conllevan el mismo proceso. Estos ligandos son recibidos por receptores acoplados a proteína G, que se encuentran en la membrana de las células hepáticas. En el caso del glucagón, G corresponde a una proteína GS. En el caso de la adrenalina, corresponde a una GQ, las cuales en un principio poseían una estructura trimérica, es decir, que contenían tres subunidades, alfa, beta y gamma. Al llegar a las señales tratadas del receptor, estas unidades G se separan en dos partes, subunidades alfa y subunidades beta-gamma, donde alfa se unirá al receptor activo. Ahora nos referiremos al glucagón. En este caso, la proteína G contiene GDP, que se transformará en GTP activando procesos de señalización. Estando activa la subunidad alfa, esta se disocia del receptor del glucagón. Cuando se disocia, pasa la enzima adenilato ciclasa activa, la cual está coloreada en morado a la derecha, cuya función es estimular la catalización o la transformación de moléculas de ATP en AMP cíclico en grandes cantidades. Lo que hace este AMP cíclico es actuar como un segundo mensajero que es bastante rápido para moverse a una versión inactiva de la PKA o proteína quinasa A, una enzima de señalización clave que la transformará en una PKA activa de la siguiente manera. El AMP cíclico se une a los sitios reguladores de PKA causando una disociación en los reguladores de estos sitios catalíticos activos. El PKA activa es capaz de fosforilar a la fosforilasa quinasa para que ésta fosforile a la fosforilasa, que iniciará la descomposición del glucógeno hasta liberar glucosa al medio extracelular. En el otro lado, la fosforilasa quinasa necesita ser activada por dos tipos de factores. Por un lado, por la fosforilación proveniente de la PKA activa y por el otro, por un ion de calcio, que surge a partir de la hormona mensajera de la adrenalina. En términos generales, la adrenalina actúa principalmente a través de los receptores adrenérgicos, que corresponde a la figura roja de la izquierda, que está acoplado a una proteína G-alfa-Q, proceso anteriormente mencionado que involucra la separación de subunidades alfa con las subunidades beta y gamma. Tras la activación del receptor, se induce el cambio de GDP por GTP activamente la proteína GQ. Luego, la subunidad alfa de la proteína GQ activa la fosforilasa PC o PLC beta. Y esta toma como substrato a PIP2 o fosfatidinosiltol difosfato presente en la membrana para luego cortarlo y dejarlo como inositol trifosfato o IP3 y diacilglicerol en la membrana o DAG que queda fuera de este proceso. Posteriormente, el IP3, gracias a su diminuto tamaño, difundirá rápidamente hacia el retículo endoplasmático, lo que estimulará los canales de iones cerrados de calcio, permitiendo su apertura y por ende la liberación de un ion de calcio a través de estos canales hacia el citoplasma, gracias a su gradiente electroquímica. El ion de calcio, quien facultará la activación de la fosforilasa y promueve la descomposición del glucógeno. A continuación, daremos a conocer el segundo esquema. El calcio favorecerá el aumento de la función de la proteína fosforilasa quinasa, que a su vez significa un aumento en la fosforilación de la fosforilasa, para finalmente traducirse en una elevada producción de glucosa.
Este aumento de glucosa en la sangre ayuda a sobrellevar situaciones en las cuales requerimos de grandes cantidades de energía, como lo son situaciones de estrés o de peligro. Para comenzar, hay que comprender que la insulina es una hormona indispensable para la regulación del metabolismo secretada por las células beta del páncreas. Su función principal es contrarrestar las acciones de las hormonas generadoras de la hiperglicemia y mantener bajo los niveles de glucosa en la sangre. Los trastornos a los que puede conducir la insulina en nuestro organismo puede llegar a ser la hiperglicemia grave o bien tener relación con patologías como la diabetes mellitus o el síndrome metabólico. Este tipo de señalización celular tiene relación directa con los receptores asociados a la actividad enzimática, especialmente un receptor tipo TK. La insulina ejerce sus actividades biológicas al unirse a un receptor de la superficie celular, el cual atraviesa la membrana y contiene la actividad tirosina quinasa. Este receptor es un complejo heterotetramérico, es decir, está constituido por dos subunidades alfa en la zona extracelular, las cuales se unen mediante el disulfuro y también por dos subunidades beta que atraviesan la membrana celular, las cuales provienen del mismo gen denominado INCR. Ahora comenzamos por el proceso de señalización. ¿Cómo ocurre? En primer lugar, cuando la insulina se une al receptor, se activa la actividad tirosina quinasa en las subunidades beta del mismo, lo que conducirá a su autofosforilización. Segundo, se procede al inicio de la transductor de señales de insulina, en la cual cabe destacar que las respuestas por receptor están mediadas como consecuencia de la actividad de varias vías de traducción de señales divergentes y o convergentes. Dentro de estas se incluye la asociación de sustratos de receptor de la insulina, en este caso IRC1, con el receptor, que traerá como consecuencia la activación de PI3K, y también la activación de la proteína de unión del receptor de factor de crecimiento 2. Estando PI3K activo, esta fosforila PIP2, tomándolo como sustrato, para formar así PIP3, dado que PIP2 está fosforilado a los carbonos 4 y 5 y le faltaba un fosfato en el carbono 3, así es como se transforma en PIP3. PIP3 activo activa la enzima PDK1 y en ocasiones se une a AKT2. Entonces PDK1 procede a activar AKT2 y en este caso AKT2 cumple una importante función para la homeostasis de la glucosa mediada por insulina. Como se observa en el esquema, AKT2 incide en proteínas de la vesícula intracelular para la liberación de canales de glucosa. También participa en la activación de GSK3, glucogenosintasa 3, y la cual estimulará a GS, glucogenosintasa, para la síntesis de glucógeno a nivel intracelular, donde esta última etapa es utilizada como un mecanismo de inhibición. Como se aprecia en el esquema, PDK1, estando en su forma activa, fosforila a una de las isoformas de las proteínas quinasa C, o PKC, denominada PKC lambda. Esta fosforila a proteínas asociadas con vesículas intracelulares que contienen transportador de glucosa denominado GLUT4. Este dará como resultado la migración de los transportes hacia la membrana plasmática, lo que finalmente permitirá el aumento de la absorción y el metabolismo de la glucosa en tejido adiposo, que es necesario para la síntesis de triglicéridos, así como también para la absorción y almacenamiento de la glucosa como glucógeno en el músculo esquelético. Como en la segunda parte, la insulina puede ejercer actividades asociadas a factores de crecimiento. Esto gracias a su señalización activa de la vía MAP quinasa, que es MAPK, mediante la activación del sustrato IRC1. IRC1, al estar activo, produce la activación de la proteína unida al factor de crecimiento 2, denominada GRB2. Tras la activación de GRB2, se da como resultado la transducción de señales a través de la activación del factor de intercambio de nucleótidos de guanina, denominado SOS. Este SOS procede a inducir en el intercambio de GDP-GTP, activando la proteína GTPasa monomérica, que se llama RAS. RAS activada provoca un cambio de su conformación para unirse a CRAF. Luego, CRAF, que corresponde a una MAP quinasa, fosforila a MEC1/2, la cual es una MAP quinasa. Esta MAP1/2 fosforila a ERK, que es una MAP quinasa, y finalmente esta va a inducir cambios en la expresión génica dentro del núcleo. Esto fue toda nuestra presentación de acuerdo a las diferentes señalizaciones que se dieron a conocer en los dos esquemas presentados.
Muchas gracias.